Muy buenas tardes a todos. Qué hermosa tarde tenemos hoy. Ya notamos el alivio de este calor y se vienen los tiempos más hermosos por este lado del sur. Así que bienvenidos al estudio bíblico de hoy, que se titula El gozo en la esperanza. No siempre el gozo sobrepasa la esperanza, porque tomamos una postura tan rígida en la esperanza que nos olvidamos de disfrutar mientras vamos andando. Sobre todo cuando esa esperanza está basada o circunstancialmente estamos oprimidos y la esperanza es lo que nos va a sacar adelante. La impaciencia nos gana muchas veces y el Señor nos va a enseñar hoy a través de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2, luego vamos a mirar otros versículos, nos va a decir el apóstol Pedro que sí podemos gozarnos, que sí podemos disfrutar de lo que sería en este caso aparentemente una confusión, un reto, un desafío, un problema, una tribulación. Así que vamos a ello, en el nombre del Señor. Oremos y continuamos. Señor, gracias por darnos la libertad y esta oportunidad preciosa de estudiar tu palabra. Quedamos enteramente a tus órdenes, Señor. Queremos obedecerte, queremos cultivar todo lo que es nuestra parte espiritual y hacernos fuertes aún en esto que parece tan doloroso, inacabable, que es el sufrimiento. Nos bendiga, Señor, y nos hagas siempre mejores representantes del reino aquí en este mundo tan desolado, tan cruel, tan lleno de confusión. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Como les decía, hermanos, Pedro parece sacar como un mago el conejo de la galera, ¿verdad? Y nos pone delante de nosotros estos versículos maravillosos que debemos estar atentos. Capítulo 4, verso 1 y 2, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El Señor que añada esta bendición que todos estamos esperando esta tarde. Gracias al Señor, tuvimos un culto bendecido este domingo, ¿verdad? Anímese, venga, traiga sus precauciones, pero venga, congregarse, hay lugar para usted. Y cuando no haya lugar, vamos a tener que ir al segundo horario. Solo podemos poner 50 personas, en este caso en el salón. Y cuando lleguemos al cupo, tenemos que pasar al otro horario. Así que gánese usted el derecho de elegir el horario viniendo, estando fiel acá, congregándose con nosotros, mirando a los hermanos y, bueno, en firmeza y sobre todo en la fidelidad vista por todos. ¿Ok? Bueno, capítulo 4 de Primera de Pedro. Estos dos versículos que hemos visto ahora, hemos visto algo tremendo. Pedro asegura que Dios usará el sufrimiento. Repito, Pedro está asegurando aquí que Dios va a usar seguramente el sufrimiento para que tú, para que yo me acerque más a Él. Usted recuerda la vida de Job, cuando ya terminó esa prueba tremenda que él tuvo, por fin él tuvo que decir, yo te preguntaré y tú me responderás. Porque él había oído solo de lejos
de oídas a Dios. Él no había tenido una experiencia profunda, cabal, espiritual con el Señor. Entonces, muchas veces el sufrimiento nos lleva a profundidades muy buenas espiritualmente hablando. Mucha gente descubrió en el sufrimiento la manera de orar. Otros han encontrado la manera de exaltar el nombre del Señor, de alabarle a pesar de lo que estaban pasando. Otros a tener las renuncias que la vida como desafío nos plantea, las pérdidas. No todo es ganancia. A veces tenemos que tener pérdidas para valorar lo que verdaderamente tenemos. Si nos quitaran todo hoy, si hoy nos quitaran todo, no tenemos el tesoro mayor que es el amor del Señor, eso nadie lo va a quitar. Nadie. El Señor nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Entonces está hablando aquí Pedro de que Dios usará aún ese sufrimiento para que redunde en beneficio de su obra, de su reino y en beneficio espiritual de cada uno de nosotros. ¿De qué padecimiento está hablando el Señor acá? Los pecados que se citan en el 3 al 6, pecados de inmoralidad tremendos, lo dice con todas las palabras claramente, y esto era lo que el mundo tenía y conocía, pero lo está comparando con un hijo de Dios que ya no participaba más de esto, por lo cual el mundo le hacía una carga muy pesada a ellos de reclamos, de persecución, como te lo han hecho a ti. ¿Acaso no nos han dicho el santito, o el pastorcito, o el aleluya? Hemos sido de alguna manera enfrentados, confrontados, y tuvimos que sufrirlo, hermanos. Pero esto nos tiene que ayudar a sobresalir y a depender del Señor. Y a gozarnos en lo que tenemos. Porque dice acá, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Permítame hacer una acotación en esto aquí. El armar un rompecabezas es seguir una línea. El armar una casa es hacer la estructura. ¿Por qué dice armaos del mismo pensamiento? Porque el Señor fue un vencedor. El Señor padeció, lo hizo por nosotros. Y dice, bueno, si aquel que padeció en su carne fue victorioso, nosotros lo que podemos hacer perfectamente es ahora tener la victoria, no la derrota. Potenciar el por qué nos obligan o por qué nos persiguen. Es una buena causa. Es algo precioso que a alguien lo persigan por ser buena persona, por ser un hijo de Dios, por ser un santo del Señor, un ungido del Señor. Naturalmente que no nos gusta al principio, pero luego comenzamos a disfrutar de una manera, toda esa contrariedad comienza a ser un potencial en nosotros, que ya no nos importa el sufrimiento, ya no nos importan las renuncias, ni las burlas, porque, como dice claramente aquí, armaos de el mismo pensamiento. ¿Cómo pensaba la gente antes? Antes del diluvio. Antes del diluvio. ¿Cuál era el pensamiento de la gente? Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Génesis 6, verso 5. El pensamiento que los hombres tenían en aquella época no lo soportó Dios. Era de continuo el mal. O sea, que no estamos hablando de cosas nuevas. El hombre, en su estructura, como pensamiento, como designio, como la voluntad de sus pensamientos, era de continuo y solamente el mal. No es que lo hacían el domingo solamente, o el martes y jueves, era de continuo, todos los días y todas las horas. En este tiempo de Pedro, los cristianos fueron presionados por la sociedad, una sociedad mala que practicaba la inmoralidad. Basta ya el tiempo pasado, dice el versículo 3, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, etcétera, etcétera. Ellos están extrañados que ustedes no se plegaron al mundo. Por eso les persiguen. Por eso la burla. Ellos se extrañan, dice. Les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos. Bienaventurado, dichoso el varón que vence la tentación. Y cuando caemos en la tentación, el Señor nos va a restaurar. Pero qué dicha es luchar y vencer en la tentación. Cuando Isaías se levanta en el capítulo 55 para hablarnos de cómo el hombre es en esencia, el Señor conoce el corazón. Yo les voy a leer textualmente porque está muy bueno que nosotros tengamos presente que hay todavía cosas muy buenas para rescatar. Muy buenas. El Señor llama a través de Isaías, en el 55, a ver si lo encuentro, 64, 59, 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, escuche bien esto, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Y éramos nosotros así. Deje el inicuo sus pensamientos. Aquel que está en caminos de impiedad, deje el impío su camino. Ese era el llamado del profeta. Y el llamado a la iglesia de Dios a través de Pedro es vivir en santidad. Vivir no las pasiones del mundo, no los exagerados y caminos torcidos que tiene el mundo, porque ya se están pasando de la línea. Antes nos parecía un poco normal, pero normal no, pero era un poco desconocido, pero ahora están a la luz del día, en tu cara y en mi cara, diciendo cosas abominables contra Dios. Ese es nuestro Dios. Dios se va a defender solo, no tenemos nosotros que defenderlo. Dios se va a defender solo. Y de esto, esta generación se va a acordar de Dios para siempre, porque ha sido abominable en sus actos, en sus dichos, y Dios será amplio en perdonar al que venga por perdón, al que deja el pensamiento y el camino inicuo. Es clara la Biblia. Venga y estemos a cuenta. Vuélvase, dice el Señor. El Señor conoce nuestra condición humana, sobre todo conoce lo más oscuro, secreto de nuestra intimidad. Él lo conoce. Entonces, ¿qué
¿Qué vamos a ocultarle a Él? ¿Verdad que nada? Entonces, sea lo que sea, nosotros estamos ante Él desnudos y todas las cosas aparecen ante su palabra como al mediodía. Bueno, no te sorprendas. Voy a ir para atrás un poquito en el capítulo 2. No nos tiene que sorprender, hermanos, que, bueno, de alguna manera nosotros estamos siendo acotados, comprimidos. No nos debe sorprender. De hecho, deberíamos estar contentos de esto. Porque si vamos a un periodo selectivo, aquel que sufre, aquel que tiene controversia por el amor de Cristo, es más seguro de su salvación. Está mucho más aferrado al Señor. Y aquel que no pasa por dificultades, que toda la vida le va livianito, yo diría, revise su vida. ¿Por qué el diablo a usted no lo molesta? Tiene que tener una pregunta, una interrogante en su alma. El diablo a mí no me molesta para nada. ¿Qué está pasando? Porque al impío se le suma un impío. Pero cuando el santo se pone contra todo lo que venga, le va a molestar al enemigo. Le va a molestar. Le voy a leer lo que ya había dicho el apóstol Pedro en el capítulo 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Repito, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, todo romántico va a querer seguir el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Todo cristiano romántico, si es que lo hay, va a tratar de hacer florecer su vida cristiana. Pero, ¿fuimos llamados para eso? ¿Fuimos llamados para cosechar, para colectar las rosas? ¿O también fuimos llamados para pincharnos con las espinas? Miren lo que dice aquí. El ejemplo que siguió para que sigamos sus pisadas son ejemplos de sufrimiento, camino de sufrimiento. Y hoy la vida cristiana se pinta de una manera tan liviana que todo es sonrisa. Y hermanos, tenemos que hacer un énfasis especial. No se haga esperanzas falsas. El mundo no va a mejorar. El mundo va a empeorar. Nosotros tenemos que tomarnos de Cristo y gozarnos cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Porque el gozo del Señor nos permite a nosotros ir más allá. Mire, el ejemplo que Jesús dejó no fue un ejemplo de seguir en su bondad y regalando pan y peces. No, fue un ejemplo, huellas, pisadas de sufrimiento. Es para muchos un placer morir cumpliendo su voluntad. Entonces, hagamos de este trabajo, de esta vida o estilo de vida, un momento donde nos podamos gozar. Yo les voy a leer lo que sigue. En el 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Sigue un pedacito más la frase, pero vaya calculando. No te sorprendas de la prueba, no, la califica. Del fuego de la prueba. No es una prueba que es un caramelo de menta,
No, es fuego. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El sufrimiento para el cristiano no es una cosa extraña. Lo extraño sería estar sin molestias, estar sin opresión, estar cómodos. Eso sería extraño, porque un cristiano que está cómodo no le está haciendo daño al mundo, no está dejando huellas en el mundo. Entonces el diablo no le interesa, no le va a molestar. Pero un cristiano fiel, preocupado en su santidad, preocupado en su vida devocional, un cristiano que además de estudiar la palabra tiene un estilo de vida que habla por sí sola de las bondades y la misericordia de Dios, va a tener problemas, pero gracias al Señor hay solución. Mire, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los que contradicen, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¡Qué belleza! El Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Son como diamantes en bruto, que hay que pasarle, pulirlos, encontrar el ángulo para hacer el corte y trabajarlos, y después de tanto trabajo es tan valioso, tan valioso. Bueno, así es el Hijo de Dios. No vale por sí, pero vale porque aguanta el sufrimiento por la causa de Cristo. Y dice claramente aquí, sino que gozaos, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Usted se admira cuando un jugador en el campo de juego sufre y va y transpira la camiseta de su amado país o su club. Hay personas que en un partido de fútbol corren 12, 13 kilómetros adentro del campo. Es notable. Algunos pierden 2,5 kilos de su peso. Bueno, algunos quieren ser jugadores ahora, pero no, pare con la comida y usted va a recuperar su peso. No era a eso que me dirigía, pero el esfuerzo de esa persona le vale el aplauso de la gente. Le vale el aplauso. El hombre está terminado. No quiere ni prestar atención a los periodistas. Él solo quiere ir y relajarse. Pero ¿sabe lo que hace? Técnicamente un profesional, cuando él va y se ducha, luego pasa a una tina de agua helada, completamente helada, para reconfortar y recuperar toda la musculación que se fue ejerciendo. Todo un sacrificio, para divertirnos 90 minutos, pero alguien está haciendo el sacrificio. Así que cuando vamos a la vida espiritual y el Señor dice, no nos sobrevino ninguna cosa extraña, hermanos. Todo lo contrario, lo más cerca de un cristiano en la historia fue el sufrimiento. Pero junto con el sufrimiento, con la opresión, el gozo. Por tanto, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Lo repite y lo va a decir de nuevo. Os gocéis con gran alegría. Es natural que no queremos sufrir.
y tenemos que evitar el sufrimiento. Cuando uno va a una cirugía, hay un proceso para anestesiar, para que usted no sienta dolor. Cuando vamos al dentista, él trabaja con ciertas anestesias para que no nos produzca dolor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no está en la esfera del ser humano. Siempre tratamos de evitarlo. El dolor, el sufrimiento, la pena. Ahora, el cristiano se fortalece en las dificultades. Nunca va a ser un hombre tan grande si nunca subió una montaña. Entonces, cuando él se siente allá arriba, yo digo, wow, lo que hice fue tremendo. Y se va a sentir, no lo es, pero él fue allá y tú no. Entonces, él se va a sentir muy superior. ¿Cuál es la fortaleza que da una prueba tremenda como esta, dolorosa? Es que podemos gozarnos, que nos identifica con los sufrimientos de Cristo. Nos van a decir, Él está sufriendo como su maestro. Que a ti te digan, eres igualito a tu papá. Por ahí no conviene, ¿verdad? Por ahí no conviene. Pero, qué lindo es cuando nos dicen, te pareces a fulano y qué bien que te portas y todo lo demás. El niño, el joven, va dentro de lo normal porque se goza en eso. Pero el que le enseñó, lo enseñó con disciplina, le enseñó con dolor muchas veces. Y hermanos, esto es lo que nos hace muy gozosos. Saber que el mundo, a pesar de que nos oprime, sabe que somos hijos de Dios. Saben, ellos están en lo cierto cuando piensan que vituperan o que hay una ofensa pública y piensan que vituperan a Jesucristo. Nos dicen a nosotros ofensas, pero nada que ver. Todo lo contrario, dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Jesús es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que somos un canal para que la gloria del reino de los cielos se expanda cada vez más. Y lejos está de encerrarnos a llorar por los rincones. Debemos sufrir la pérdida con altura. Y si bien no nos da ganas ninguna de estar alegres, hay algo que si lo miramos profundamente nos va a llevar a gozarnos. Es ser idénticos al sufrimiento del Señor, de nuestro Maestro. Él dijo, de alguna forma, en el capítulo 13 de Juan, le dijo claramente, Él lavó los pies de los discípulos y dijo, si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros pueden hacerlo. Pueden ser siervos también para otros. Él lo hizo. Él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, se postró, siendo el Dios de los cielos, se postró ante mortales y pecadores como los discípulos. Y se humilló de tal manera que fue un ejemplo para todos, de servicio. Él sirvió y no vino a ser servido, vino a servir. Y la iglesia está en la tierra por ahora, porque es un ariete que va abriendo el camino y nos va a llevar a la gloria del reino de los cielos. Si usted cree esto, diga un amén grande y dígale a su compañero, a su amigo que está en casa mirando con usted este programa, dígale, yo quiero sufrir si es por Cristo. Hay una buena causa y me voy a gozar en este sufrimiento. Que Dios les bendiga, que Dios les impresione y que se gocen. Yo salgo bendecido porque tengo que estudiar esto, salgo bendecido doblemente. No se quede, hermano. Dios no le va a usar si usted está escondido. Ahora, si usted es valiente, si usted quiere mostrar el gozo del Señor, a pesar de lo que viene, el Señor le va a usar y grandemente, para su gloria,
para extender el reino y para que nada quede en silencio, sino que seamos voces fuertes hablando de este Salvador tan grande. Le repito un dicho de Pablo para que quede bien colgadito. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo es un sabio. Ese peso excelente, cada vez más excelente, peso de gloria, es la iglesia. Ese Señor producirá en nosotros el gozo imborrable. Y cuando la iglesia se goza, el diablo tiembla, porque nos gozamos aunque Él venga apretando. Y este es el clamor que sube de la iglesia al Señor, el cual también oyó al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Oyó el clamor. Ninguna oración será oída si la hacemos livianamente. Pero como el Señor, cuando insistimos y clamamos y lloramos ante su presencia, sí responde. Porque la iglesia necesita de esa comunión. Repito el versículo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso, eterno peso de gloria. Bendiciones. Nos veremos en el próximo programa. Gracias.